Bienvenidos al curso de energía solar. Mi nombre es Franco Varas, soy el jefe del área de capacitaciones de IUDELEC Ingeniería Eléctrica y en esta sesión vamos a estudiar la unidad de montaje de los paneles fotovoltaicos. En primer lugar vamos a estudiar el montaje en una superficie plana, es decir, en una superficie con 0 grados de inclinación. Esta ya puede ser en un terreno, en un patio, en una base que se construya de forma artificial o en un techo plano, ya sea de un edificio o en el caso de que se dé en una vivienda pequeña, como se muestra en la figura de adjuntas. Este sería el caso más fácil o más sencillo para instalar mis montajes y mis paneles fotovoltaicos. Para estos casos contamos con la estructura tipo escuadra. Esta estructura es una estructura de aluminio que venden la mayoría de los proveedores de sistemas solares. Viene con todos los rieles, con todas las conexiones, las sujeciones lista para armar. Generalmente permite el ajuste para grados de inclinación, ya sea 15, 20 o 30 grados. Son las configuraciones predeterminadas con las que viene. Como habíamos visto en las unidades anteriores, 30 grados son el óptimo por el que yo debo optar para la captación de radiación solar. En este caso esta estructura me lo estaría permitiendo. Vamos a partir entonces cuando ya hemos armado esta estructura, que como vamos a ver en la sección práctica es bastante sencilla. Simplemente es una escuadra, se arman ambas escuadras y luego se le montan estos dos rieles de forma paralela. No toma mucho tiempo ya que viene todo listo para ensamblar. Lo que habría que realizar después serían las perforaciones para anclar esta estructura de aluminio al terreno o a la superficie, que vendría siendo el suelo. Lo que habría que hacer es perforar estas superficies de aluminio para realizar la fijación al terreno. En algunas estructuras ya vienen estas perforaciones hechas y en otras habría que hacerlas, ¿ya? En el fondo lo que se quiere lograr, en el caso de que se instale sobre un tejado o sobre una superficie que presente una horizontalidad, sería ingresar por esta perforación con un perno para agarrar la estructura ya sea del techo o de la otra superficie que estemos utilizando. La ventaja de estos pernos es que me permite una cierta ganancia de altura que va sobre los hilos del perno. Como se ve en la figura adjunta, si es que quisiera instalar mi estructura sobre un tejado, lo que debería tener en consideración sería el diferencial de altura para que los hilos del perno lleguen de forma correcta a la superficie para el anclaje. Si se fijan, estos pernos tienen una estructura en la parte lateral, que es donde se anexan los rieles que sustentan la estructura de aluminio. Luego, cuando nosotros tengamos esta estructura de aluminio, lo más seguro es que venga con estas fijaciones para los paneles. Básicamente son fijaciones que se colocan en la parte lateral de los paneles para la sujeción a la estructura de aluminio. Simplemente vienen con un tornillo y se aprietan cuando se genera la presión suficiente para asegurar la fijación. Tenemos el conector terminal placa y el conector unión placa. El conector terminal placa va en la parte lateral de los paneles y, como se aprecia en la imagen, se ingresa por la canaleta del riel de aluminio, se conecta a la superficie también de aluminio, la que otorga la resistencia mecánica del panel, y luego se genera la presión atornillando. Como vemos en la figura de la derecha, la idea es que el panel no se instale en el extremo del riel, sino que se deje cierto diferencial para la correcta operación.
Aquí podemos ver el conector entre paneles, que básicamente cumple la misma función, pero por ambos lados. Este conector se ingresa por la canaleta del riel de aluminio y lo que hace es sujetar ambos paneles por los costados. Como se ve en la imagen de la esquina superior derecha, estos conectores, ya sea para uno o para ambos paneles, simplemente se aprietan con una llave Allen. Y así tendríamos la fijación de los paneles a la estructura de aluminio. Si se fijan, es un proceso bastante sencillo, es un proceso que no toma muchos minutos realizar cuando ya lo han hecho un par de veces. Lo que sí tienen que tener en consideración es la alineación de las estructuras tipo escuadra, para que no se generen desajustes y no se logre un desbalance en la estructura. Como vamos a ver en la parte práctica, vamos a realizar un par de veces el armado de esta estructura, y la ventaja que nos otorga este tipo de estructuras es que ya viene todo listo para ensamblar y no se necesita crear piezas o hacer anclajes de forma manual. Otro aspecto importante de este tipo de estructura es que permite un flujo de aire por la parte trasera de los paneles. Se recomienda para los casos de sistemas fotovoltaicos no instalar los paneles de forma pegada a la superficie, ya sea techo o al terreno, al suelo. ¿Ya? Tiene que existir un flujo de aire, ya que las celdas, como vimos en capítulos anteriores, a mayor temperatura que trabajen, menor va a ser su rendimiento, por lo que este flujo de aire va a permitir que esta alza de temperatura no sea tan alta. Aquí podemos ver unos ejemplos de otras estructuras parecidas tipo escuadra. La verdad es que la estructura que mencionamos en un principio es la más común, la que se utiliza en la mayoría de los casos, pero también los proveedores tienen distintos tipos de estructuras dependiendo del terreno en el que queramos trabajar y a la altura que queramos trabajar. Podemos ver estructuras para filas de 2 paneles, de 3 paneles, para estructuras con un solo pilar. La verdad es que cada vez están saliendo distintos tipos de soportes, pero la mayoría o los que se trabajan comúnmente con los proveedores autorizados son estructuras tipo estándar, con los mismos rieles, las mismas fijaciones, para permitir un rápido anclaje y rápida sujeción de los paneles a la estructura. Caso paralelo, tenemos el montaje coplanar o montaje con el mismo grado de inclinación a la superficie. En este caso se muestra una superficie que corresponde a un tejado con cierto grado de inclinación. La verdad es que si se quieren instalar paneles fotovoltaicos en un tejado, lo más probable es que se realicen de forma coplanar, es decir, con el mismo grado de inclinación al que presenta el tejado. Paso previo a la instalación en el tejado es verificar las condiciones en las que se encuentra el techo de la vivienda. En este caso, si vemos que la vivienda, como se muestra en la imagen de la izquierda, posee algunos daños en su tejado, se deberá incurrir en una mejora del tejado tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, ya que los paneles tienen un cierto peso asociado y la estructura debe soportar tal peso para que no colapse. Luego que nos hemos asegurado de la mejora del tejado, tanto por la superficie de arriba como por la de abajo, podemos empezar a maniobrar con la estructura para la posterior fijación. Para este caso, cuando se trabaja sobre el tejado, existen ciertas fijaciones que me permiten anclar los rieles al techo. Aquí se presentan algunos modelos que son bastante similares, que tienen como característica común un pequeño desnivel para anclarse a la superficie, como vamos a ver más adelante. Los rieles que se utilizan son los mismos rieles que vimos anteriormente, pero ya no estamos utilizando los rieles tipo escuadra.
sino que simplemente lo estamos anexando a estas fijaciones que, como les comento, tienen un pequeño desnivel para anclarse a la superficie, a la estructura del tejado, por sobre, en este caso, como se muestran las tejas. En la imagen de la derecha podemos ver el panel que está sujeto a presión por la fijación lateral. Esta fijación lateral se encuentra por dentro de del riel de aluminio, y este riel de aluminio está sujeto a la fijación para la estructura en el tejado. Aquí podemos ver otras imágenes que también ejemplifican este proceso de anclaje. Si se fijan, estamos utilizando los rieles paralelos para sujetar los paneles, y luego la fijación para anclar por debajo de las tejas estos rieles de aluminio al material estructural dependiendo del que se encuentre construido la vivienda. Otra opción sería simplemente perforar el tejado para llegar al anclaje en la superficie. Sin embargo, esta opción no se recomienda, ya que en el caso de querer modificar el tejado o realizar alguna reparación, se va a incurrir en un problema de montaje o desmontaje. La solución más óptima sería optar por el anclaje previo que revisamos, quitando la teja, realizando la sujeción a la estructura y luego colocando la teja nuevamente. Esta perforación se puede dar en otro tipo de tejas que ya están pegadas al techo, que son de forma horizontal completamente, y ahí ya se podría trabajar con este tipo de soluciones. Aquí podemos ver los rieles de aluminio para las estructuras de soporte de los paneles. Siempre tienen una canaleta interior por donde se ingresan las sujeciones para los paneles, como se muestra en la siguiente figura, tanto para sujeciones de 2 paneles o de un panel. Simplemente se introducen en el canal del riel. Aquí podemos ver entonces cómo los rieles van anclados con estas sujeciones, quitando las tejas previamente y anclándolas a la estructura del techo. Debería quedar algo similar a lo que se muestra en la figura. En caso de que se quiera expandir este arreglo fotovoltaico en el techo y queramos instalar más rieles, podemos utilizar estos conectores de rieles, que simplemente cada extremo conecta un riel con otro por medio de una sujeción con tornillos. Aquí podemos ver nuevamente cómo ingresa la fijación lateral para los paneles, y finalmente tendríamos la estructura completa para un tejado. Tampoco es un proceso complicado si es que se siguen los pasos de forma correcta. Este vendría siendo uno de los techos más complicados para trabajar. Hay otros que otorgan una mayor flexibilidad, mayor facilidad de trabajo, pero lo ideal es que trabajen siempre con los rieles o las estructuras estandarizadas para que no realicen trabajos de ingeniería mayor. Una opción sería instalar los paneles en el tejado, pero con un grado de inclinación distinto al que ya viene por defecto en el techo, como se muestran en las figuras adjuntas. Esto ya vendría siendo una opción para maximizar la captación de radiación mediante el ángulo de elevación, como analizamos en la unidad de radiación solar. Por ejemplo, para el caso de Valparaíso, si mi techo tiene un grado de inclinación de 10 grados y yo quisiera llevarlo a 30 grados, tendría que inclinar aún más mis paneles fotovoltaicos si es que quisiera aprovechar al máximo la captación de radiación. Esto se puede hacer, es un poco más complejo que la instalación coplanar, pero otorga mayor eficiencia en el sistema. Y por último se presentan una de las innovaciones que está ocurriendo en estos últimos años, que son las denominadas tejas solares, ¿ya?
que ya no se está instalando paneles sobre el techo, sino que simplemente las mismas tejas ya vienen con paneles incluidos, que en el fondo son mini paneles solares, con los que algunas viviendas ya vienen incluidos, y otorga mayor facilidad de trabajo y no estar subiéndose al techo a perforar, a conectar, a hacer arreglos, sino que simplemente ya vienen las viviendas con un sistema de generación autónomo en su techo. Esto es una tecnología que con el paso de los años se va a ir masificando, se va a ir mejorando, y lo más probable es que en 10 años más gran parte de las edificaciones ya vengan con estos sistemas de tejas solares.